No puedo dejar de expresarles que cada vez que tengo que decirles algo de parte del Señor, yo estoy preocupado. Sería bastante deshonesto decirles que es solamente venir y traerles un mensaje y bueno, y arreglate como puedas. No, no es así. Porque Dios a los que nos ha dado el don de poder exponer la palabra o su palabra, nos va a pedir una especial responsabilidad el día que estemos en su presencia definitivamente. Y créanme que, como escuchaba hace 2 semanas atrás al pastor, no es lindo, no es grato escuchar la voz airada de nuestro Dios reprochándonos o condenándonos. Así que hoy vamos a cambiar, vamos a leer primero la palabra de Dios. Y es posible que ustedes la hayan leído y no la hayan entendido muy bien en los textos que vamos a leer hoy, que se encuentran en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, si lo pueden poner acá para que todos lo vean. ¿Es posible? A ver los técnicos ahí, muy bien. Mateo 12, versión Dios habla hoy, versículos 43 al 45. Por favor, no usen sus Biblias electrónicas, déjenlas, déjenlas. Vamos a leer acá mejor. Porque por ahí capaz que alguno empieza a mandar mensajes en internet o a ver que si Liverpool ganó, no sé cuántas cosas. Sucede en los templos, eso sucede. Bien, dice así, cuando un espíritu impuro no está completo, empiezo por el principio, ¿verdad? Me está fallando la tecnología hoy. Empiezo a leer. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. Un espíritu inmundo es un espíritu demoníaco. Y si no lo encuentra, piensa, regresaré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne a otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. Y nos detenemos allí en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pensar hoy con un principio que es inamovible para entender estos textos. Y cuando digo inamovible, yo lo defino para mí como el protocolo de Dios para nuestra salvación. ¿Qué es un protocolo? En una oportunidad, cuando yo trabajaba hace 40 años atrás, representaba al directorio de una institución médica y tenía la autoridad, el poder para hacer los trámites a todo nivel. Y un día tuve que recurrir al secretario de la presidencia para que me firmara una autorización para ser eximido de ciertos impuestos. Así que fui a la presidencia, al edificio, no al actual, sino al que está al lado, y me presenté y dije, mire, quiero tener una entrevista con el secretario de la presidencia porque le quiero pedir al presidente, se le expliqué. Dice, bueno, señor, le vamos a conceder la entrevista, pero usted tiene que venir de corbata y, por supuesto, bien vestido. O sea, no era de traje, pero sí sport, pero de corbata y, por supuesto, limpio, ¿no? Afeitado, pelo cortado. Era todo un protocolo en aquel tiempo. Hoy no sé cómo es. Así que ese es el protocolo para entrar a la presidencia de la República en aquel tiempo. Pero, sin embargo, nosotros no nos damos cuenta que cuando entramos en la presencia de Dios, también hay un protocolo, es un nivel mucho más alto. Es es divino, es Dios, el Todopoderoso, el Creador. Entonces, es otro protocolo, otra forma de entrar. No estamos pidiendo una entrevista con una persona, sino que estamos pidiendo una entrevista con el Dios Todopoderoso,
eterno, etcétera, etcétera. Nosotros a veces padecemos de ciertas enfermedades por las cuales se nos prohíben o no nos caen bien ciertos alimentos porque padecemos de alguna enfermedad que los rechaza. Ahora, no está no es que el alimento sea malo, es que nuestro organismo no lo acepta. De la misma forma, ocurre con Dios. No es que Dios, digamos, Dios no nos acepta, no nos puede aceptar porque nosotros no estamos en condiciones de estar en la presencia de Él. Y existe un principio para que nosotros podamos acceder a su presencia. Y Jesús, empezando por Juan el Bautista y siguiendo por Jesús, está reiterado en el Nuevo Testamento y es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin ese protocolo, sin esa llave que abre la puerta a la presencia de Dios, usted puede venir al templo todas las veces que quiera. Usted puede leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Usted puede estar en el templo, en la nómina de miembros. Puede estar sirviendo, puede estar en algún ministerio, pero usted no va a estar en la presencia de Dios, porque se estableció que todo ser humano es pecador. Está establecido. Y el pecador no puede entrar en la presencia de Dios si no es perdonado. Y la doctrina del perdón de parte de Dios exige que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Y tenemos que decírselos a Dios. No, porque existe esto, que parece una tradición de que yo creo que Jesús murió por mi pecado, perdóname, Señor, y ya estoy salvo. No nos equivoquemos. Qué fácil que nosotros lo hacemos. Lo que le costó a Dios Padre entregarnos a su Hijo, le costó al Hijo morir por nuestro pecado y nosotros lo hacemos sencillamente diciendo: ay, perdón, Señor, me equivoqué. No te equivocaste. Pecaste contra la ley moral y espiritual de Dios conscientemente, porque tú tienes en ti la conciencia que te está diciendo si haces bien o haces mal. Y no es algo intelectual. Se trata de que nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, no tenemos disculpa ante Dios. No es el acto de solamente creer en Jesús. Es el acto de humillarnos ante Dios. Y eso es lo que nos cuesta. Porque ese atributo tan especial que es el orgullo, le pertenece al diablo. Y el diablo nos prestó para que nosotros lo usemos en el mundo. Y somos orgullosos. Porque es lo que yo digo, porque es lo que yo hago, porque es lo que yo como, porque como yo, y yo, y yo. Pero decimos que somos cristianos. Ahora bien, la segunda cosa es estar convencido. Voy a repetir esto. Es estar convencido de que Jesucristo es el único medio para salvarnos. ¿Saben por qué digo esto? Porque ahora estamos en el ecumenismo. Y dentro de la iglesia cristiana evangélica hay unas ramas por ahí que no necesariamente tenemos que creer exclusivamente en Jesucristo. Porque la iglesia cristiana evangélica está siendo infiltrada con doctrinas herejes. Es decir, que no son bíblicas. Entonces yo tengo que estar convencido de lo que estoy creyendo, que Jesucristo fue a la cruz cargando con mi pecado y murió por culpa mía. ¿Por qué? La justicia divina exigía que un ser humano sin pecado
pagara la deuda que nosotros teníamos con la justicia de Dios. Pero ese ser humano tenía que ser sin pecado. Y el único que podía hacerlo era alguien que hubiera nacido sin pecado, que no hubiera sido engendrado por el hombre. Porque si no, tenía los genes del hombre. La maldad que viene en los genes del hombre. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces Jesús nació sin pecado. No solo por ser el Hijo de Dios, como ser humano tenía que serlo, porque el plan de Dios era que alguien muriera y Él había predestinado a su Hijo de común acuerdo para pagar el precio de su justicia. ¿No entendemos esto? Y después nosotros nos presentamos, queremos presentarnos delante de Dios, así nomás. Este es el mensaje del Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados. Por mis pecados. Háganselo personal, por mis pecados. Yo estuve en el juicio. Yo levanté la mano y grité, crucifícale. Yo. Sí, eran otros, eran judíos o quien fuera, no importa. Pero yo estaba allí, mi pecado estaba allí. Para entender esto que hemos leído, tenemos que estar primero, ser conscientes de quiénes somos, dónde estamos parados. Y si realmente somos salvos o no. Porque si no nos hemos arrepentido de nuestro pecado, discúlpenme, usted está ocupando un asiento, pero no está en el reino de los cielos. Quizás sea demasiado duro lo que estoy diciendo, pero yo prefiero decírselo de esta manera y no ocultarle el cáncer que hay en usted. ¿Me está entendiendo? Porque si el Señor viniera o si el Señor le pidiera su vida hoy, ¿está usted seguro que va al cielo? ¿O va al infierno? Así que recuerden que el arrepentimiento nos abre las puertas a la presencia de Dios. Ahora vayamos a los textos que hemos leído. La pregunta es, ¿por qué hay tantos cristianos que no demuestran en su vida victoria y que no progresan espiritualmente y no maduran espiritualmente? ¿A qué se debe esto? Esa es la pregunta que yo me hice para poder entender esto. Ustedes deben saber que el diablo y sus secuaces es una triste realidad. Existe así como existe el infierno. Y hay demonios de toda clase y en todas las especialidades. Cuando les digo que cuando nosotros damos el paso de decirle a Jesús que vamos ahora a caminar con Él, que Él esté en nosotros, que tome control de nuestra vida, ahí entra Jesús y sale el diablo. Cuando Jesús entra, el diablo sale. ¿Me están entendiendo esto? Es decir, a partir de ahí, cuando con fe realmente creemos y le decimos, Señor, mi vida está en tus manos, por favor, toma mi vida, es tuya. Tú me compraste a través de la cruz, es tuya. Ahí el diablo que está dentro, el demonio o los demonios que están adentro nuestro, salen, porque donde está Jesús, no está el diablo, ¿sí? Como les dije, hay jerarquías y especialidades, y esto es una materia que se estudia en los seminarios, la demonología. Hay especialidades y jerarquías dentro, y si no lean Efesios capítulo 6, ahí van a encontrar las jerarquías, y ellos se especializan en diferentes materias, y yo se las voy a nombrar ahora, dentro de cada persona. El pecado de Adán y Eva no fue comerse el fruto prohibido. Nosotros pensamos que ese fruto tenía tanto poder como para entrar el pecado, porque era la desobediencia. No. El pecado real de Adán y Eva, voy a cambiarlo, voy a decir Eva y Adán, porque fue Eva la que primero mordió. ¿Por qué? Porque el diablo no viene al hombre, porque es el representante de Dios. Adán fue creado directamente por Dios, pero Eva fue de una costilla de Adán. Y el diablo sabía bien cómo tentar. Y no era una serpiente de la que conocemos, porque según la palabra empleada, no la voy a mencionar, no importa ahora, era una persona, era alguien que atrajo la atención de Eva.
Y no creo que ninguna mujer de acá se ponga a conversar con una serpiente. No creo, pero hay de todo, ¿no? Ahora, si hay una serpiente, todos disparamos, ¿verdad? Le tememos. Es un ofidio peligroso. Puede matarnos. Bueno, esa también mató a Eva y mató a Adán. ¿Por qué? Porque le dijo el día que comieren de este fruto van a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Van a ser como Dios. El pecado de ellos fue que quisieron salir de su estatus de creación para ser igual que Dios. Lo mismo que Satanás. Satanás creado era un querubín que quiso ser igual a Dios, quiso ser adorado como Dios. ¿Sí? Ahora bien, ellos tomaron entonces conocimiento demoníaco. Entendieron lo que era bueno, lo que era malo, pero fueron excluidos de la presencia de Dios. Y ahí está toda la humanidad. Ahora, el texto dice, cuando el espíritu demoníaco sale del hombre, entró Jesús, salió. Así de sencillo. En ese momento, todo ser humano que cree realmente en Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados, que pide perdón, el diablo sale. No le queda otra, porque entra Jesús. Así que el que recién se convirtió, el que recibió a Jesucristo, el diablo no está más en él. Está libre. Pero a continuación dice que el demonio que salió anda por lugares secos. El problema es que ese demonio se siente bien dentro del hombre. Él necesita estar dentro de un ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, estoy hablándole a los cristianos ahora, el cristiano adora a Dios y él quiere compartir esa adoración porque eso está escrito en Ezequiel 24 y Isaías 14, 12, en donde relata quién era el diablo. Y él quería ser adorado y el diablo se quiere meter dentro de un cristiano porque le encanta que le digan que bueno, quiere compartir esa adoración. Y entonces, hermanos, yo contrapongo la palabra que dice que nosotros fuimos creados para hacer un templo en el cual Dios vive por medio del Espíritu. Y acá es donde metemos la pata, acá es donde fallamos. Porque no nos consideramos el templo del Espíritu Santo. Porque si nos consideráramos el templo del Espíritu Santo, estaríamos limpios. El protocolo para que viva el Espíritu Santo en nosotros es que estemos limpios de pecado. El Espíritu Santo, la persona, la presencia de Dios no puede habitar donde hay pecado. Y hay pecado. Entonces pedimos, Señor, manda un avivamiento. ¿Cómo va a venir el fuego de Dios sobre un pueblo que no se arrepiente de sus pecados? Que no está convencido de que es pecador. Allá en 2 Crónicas 7:14 dice, si el pueblo que lleva mi nombre se humilla, viene ante mí, ora, y se arrepiente de sus malos caminos, entonces yo sanaré. Le hablaba al pueblo judío su tierra, pero se repite la misma fórmula para nosotros, la iglesia de Jesús, o por lo menos los que estamos en los templos. Dice a continuación que ese demonio anda buscando reposo y no lo halla. Y ahí es donde empezamos nosotros. ¿Por qué? Porque en el orden jerárquico que hablamos, el diablo, Satanás, le asigna un demonio a cada persona en el planeta Tierra. ¿Nunca se preguntaron cuál era el de ustedes? Yo sí. Y a veces no tenemos uno. Tenemos una cantidad que nos aplauden. Están contentos con nosotros. Ese demonio tiene que trabajar en la persona para destruirlo. Espiritual, moral y físicamente. Lo quiere destruir en forma integral. Por ejemplo, antes de convertirte eras un total mentiroso, deshonesto, chismoso, difamador, etcétera, etcétera, etcétera.
El demonio que salió, si es el de la mentira, el del chisme, el del ladrón, yo qué sé, cualquiera. Ese es su especialidad. ¿Qué hace? Va a tratar de venir para hacerte reincidir en ese pecado. ¿Saben una cosa? El año pasado, no sé la cantidad, pero muchísimos pastores en Latinoamérica cayeron en el pecado de adulterio. Y cuando los que estudian el porqué de esa situación, encontraron que todos ellos habían tenido una vida bastante ligera, libertina, como se dice, ¿no? Entonces, nunca se arrepintieron de lo que habían hecho. Ellos confesaron que nunca habían pedido al Señor, se habían arrepentido, siempre estaba en su mente ese pecado. Y entonces el diablo, ¿qué hacía? Le iba dando su toquecito cada vez hasta que al final lo venció. ¿Y por qué tantos cristianos caen en pecado? Porque no han expulsado definitivamente de su vida la vieja vida. Han retomado situaciones de la vieja vida. Cuando la Biblia dice, el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, el problema ahí está. El problema está en que el diablo conoce nuestras debilidades. Hemos cerrado las puertas, pero en algún momento de nuestra vida cristiana hemos abierto un poquito la ventana para chusmear hacia el mundo. Y otra vez, esa vieja naturaleza, el diablo metió la cabeza, abrió un poquito más la puerta y nos comenzó a susurrar. Y nosotros empezamos a escuchar no la voz del Señor, sino la voz de aquel demonio que nos atormentó en nuestra vida pasada. Y lentamente estamos escuchando más al diablo que a Jesús. El Señor Jesús lo echó de tu vida, pero Él se da una vueltita de vez en cuando para ver cómo está la casa. ¿Y cómo la encuentra la casa? La Biblia dice que la casa estaba desocupada, barrida y adornada. Desocupada, no estaba Cristo. No estaba Cristo. Hoy, hermanos míos, tenemos más esa pantalla que esto en nuestra mente. Dedicamos más horas a esa pantalla que a este libro. Le dedicamos más horas a mirar lo que el mundo habla, lo que el mundo nos vende, que a lo que el Señor quiere darnos. Y luego venimos aquí, pedimos bendición y sanación y liberación, pero le estamos dedicando más allí a esos ídolos que están aquí, en aquella pantalla, pero no a lo que el Señor nos quiere hablar cada día a través de su palabra. No estaba Cristo, la casa, no había nadie. Jesús había echado al diablo, pero ahora ni Jesús está en esa vida. La segunda cosa está barrida. No es suficiente con abstenernos de no hacer mal. Porque hay muchas personas que vienen a la casa de Dios. Pero yo no le hago mal a nadie. No, no se trata. Eso es estar barrido. No es suficiente que los demonios hayan salido. No es suficiente que los demonios de nuestra antigua vida hayan salido. Ahora, esa casa tiene que estar ocupada por el Espíritu Santo. No pidan llenura del Espíritu Santo si todavía están cortejando o siendo cortejados por los demonios. Ustedes están en un nivel sobrenatural. Porque si Jesús entró en su vida es sobrenatural. Y es el Espíritu Santo el que debe conducir nuestra conducta, nuestros pensamientos y controlar nuestras emociones. ¿Saben? Me entristeció mucho oírlos no cantar hoy.
Cantaba el grupo de alabanza, pero no escuché al pueblo de Dios alabar y adorar a Dios con fervor. ¿Por qué? Porque es el pabilo. Ya no es la luz. Ya la luz no está brillando en ustedes como antes. Ya no levantan sus manos y adoran. ¿Por qué? Están escuchando voces que no son las del Espíritu Santo. Dice que la casa estaba adornada, está impecable. No había ninguna clase de pecado, pero no estaba Jesús. No había nada irreprochable aparentemente, pero no estaba Jesús. Había mucha religión, mucho activismo, pero no estaba Cristo. Es tiempo de que comencemos a pensar seriamente que este momento se está aproximando, el momento del arrebatamiento de la iglesia. Y no todos los que estamos en los templos vamos a ir con el Señor, porque no estamos haciéndole caso, porque no tomamos conciencia de la responsabilidad que tenemos y de lo peligroso que es escuchar voces que no sean las del Espíritu Santo. No es ser fanático, es que nos están bombardeando con cosas, con actividades, y nos están sacando de la comunión entre hermanos y de la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces encontramos esto en los cristianos de hoy. Las obras son peores que las de antaño. ¿Qué hace el diablo entonces? Toma 7 espíritus especializados en tus debilidades y viene con ellos y te hacen pupa, te destrozan. Comienzas a bajar tu nivel espiritual y terminas saliendo por la puerta y no volviendo nunca más. Te empiezan a controlar ellos. ¿Creen que esto es broma? No, no es broma. No es broma. Entonces muchas de las enfermedades que padecen los cristianos no son enfermedades. Está acá. Está acá. No hemos pasado por el protocolo de arrepentimiento. No estamos convencidos de la persona de Cristo en nuestras vidas. Entonces no tenemos autoridad ni poder para decirle al diablo, mandate mudar. Soy hijo de Dios conmigo, no te metas. Porque si Cristo está en nuestra vida, el diablo sí siempre va a estar alrededor nuestro, pero no va a poder penetrar en nuestra mente y menos en nuestro corazón. ¿Saben una cosa? He visto muchos hombres y mujeres de Dios fervientes, los he conocido, he estado con ellos y los he visto caer, porque se envanecieron por ser hijos de Dios y de su ministerio. Mi hermano, tú y yo no tenemos nada. De gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Somos solamente instrumentos en las manos de nuestro gran Dios. Somos seres privilegiados porque pagó Él un precio tremendo para redimirnos y nos ha dado dones para colaborar con Él en la gran tarea de la redención. No te creas lo que no eres. Mejor que te humilles ante Dios y seas lleno del Espíritu Santo y no que creas que lo puedes solucionar todo y termines muriendo. Porque las recaídas espirituales son mortales. Voy a terminar con un texto y una oración. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si esto no te basta, si realmente quieres ser un potencial hijo de Dios,
Si quieres sentir fluir el poder de tu vida, no le hagas caso a otra voz que no sea la del Espíritu Santo. Baja aquel nivel de la pantalla y sube el nivel de la palabra de Dios. Aquí vas a encontrar todas las respuestas para tu vida. Sigue a Jesús. Habla con Jesús. Adora a Jesús. Oramos. No existen palabras en nuestro conocimiento, Señor, para darte las gracias y reconocer tu grandeza y esa tan especial obra que llevaste a cabo para redimirnos a nosotros, tu criatura, que conscientemente nos habíamos rebelado contra ti. Y aquí estamos, Señor, como tu pueblo, y tú nos has hablado, porque son tiempos en que tú estás preparando tu venida. El mundo entero tiene puesta la mirada en el fin de este mundo, pero nosotros decidimos en esta tarde poner nuestra mirada en la eternidad. Ruego que tu Espíritu Santo nos hable profundamente en este momento. Y te ruego, Señor, que nos lleves a la convicción de pecado si hay en nuestras vidas. Que podamos ser un pueblo que realmente de él emane el fuego de tu presencia. Que como en el antiguo, por donde pasemos nosotros, sea una señal de que tú caminas. Tú, nuestro gran Dios, estás con nosotros. Y no sabemos cómo alabarte y adorarte. Tú nos has dado voces y el don del canto y la música. Pero Señor, aquí en este mundo, y tú lo sabes bien, cuando alguien obtiene una victoria, lo aplaudimos. Y en esta tarde, Señor, a ti que lograste tan gran victoria para nosotros, tu pueblo, pónganse de pie, hermanos, tu pueblo, Señor, no te ofrece solo el corazón, sino este gran aplauso de todo corazón.